Hebreos 8, 6 al 9. Dice así la palabra: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Bueno, de acá vamos a tomar, Él es mediador de un nuevo pacto. Esto está hablando de la persona de Jesucristo. Que hay mejores promesas, o sea, liberación, salvación. Y ellos tuvieron unas promesas, pero dice, la tierra que fluye leche y miel. No era una herencia celestial, sino figura de lo celestial. Pero a través de Cristo se obtiene la mejor promesa, la liberación del sufrimiento, la liberación del pecado. Entonces vemos que da salvación en su pacto. Entonces esas son las mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no hubiera dado lugar al segundo. Y aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel un nuevo pacto. Y esto es lo que se trata, el nuevo pacto que entra en vigencia. La primera parte, o sea, el primer pacto fue dado a Moisés, como dice, no como el pacto que hice con sus padres, que se refiere a los judíos en tiempo de Moisés. Entonces a ellos le dieron la ley por pacto. Ese fue el pacto de Dios con el pueblo en ese tiempo. Y dice, pero ellos no permanecieron en mi pacto, o sea, no cumplieron con la palabra, no pusieron en práctica, no pudieron. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que entender que el hombre es carnal, es vendido al pecado, como dice a Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Entonces vemos que esta naturaleza de pecado impide que cumplamos los mandamientos, porque la ley dice, es santa sí, pero el hombre por la naturaleza de pecado no lo puede cumplir. Entonces dice, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces, ¿puede haber salvación o liberación si no hay cumplimiento de la palabra? Es imposible, pero para eso necesitamos un mediador, un mejor pacto, la liberación sobre mejores promesas, como dice. Entonces necesitamos a alguien que lo cumpla por nosotros, porque nosotros somos incapaces. Y para esto está la figura de Cristo. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice esto: y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vemos acá la palabra, Él es el mediador. Esto está hablando de Jesucristo, de un nuevo pacto. Y acá lo que da a entender globalmente es que hubo una muerte para la redención. Y por esa redención o rescate por nuestra alma, recibimos la herencia, como dice acá, herencia eterna o vida eterna. Entonces esto lo está hablando claramente a los hebreos o a los judíos que estuvieron bajo el primer pacto. Hasta ese tiempo lo estaban cumpliendo y sabemos que es sombra y figura. Pero Él es el mediador de un nuevo pacto, dando a entender que la persona de Jesucristo es la que traía el mejor pacto, traía a través de su muerte la redención, y así también reciban la vida eterna. Y dice acá la palabra 9:16, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces ahí está mostrando que fue necesaria la muerte de Cristo
para que recibamos la herencia. Acá, en el caso del testador, está hablando del mismo Cristo, porque por su muerte recibimos la herencia. Entonces, así como una muerte natural, cuando hay una persona que tiene muchos bienes, sería el testador, el que a través de su muerte delega toda la herencia a lo que está escrito el nombre en el testamento, ¿no? En este caso entendemos siempre que del padre pasa al hijo, ¿no? Pero hay testamentos también que se escriben conforme a la voluntad del testador para que le quede a tal o cual persona. Y en ese sentido va a entrar en vigencia, dice, cuando está la muerte del testador. Entonces, vemos acá en la figura, ya lo está mostrando, si no había muerte de Cristo, ¿podía haber herencia? ¿Podía haber salvación? No, claramente no, porque es necesario la muerte del testador. Y entre tanto que vive, uno no puede hacer usufructo de lo que está escrito en el testamento. Y así también, entre tanto que no había muerte de Cristo, no podía haber herencia para nosotros. Entonces, la misma palabra lo dice, por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, no es de vosotros. Entonces, esa salvación, ¿dónde se derramó? En la cruz del Calvario. Entonces, ahí están las bendiciones para nosotros, en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, muere Cristo y nos da todas las bendiciones. A través de su muerte recibimos todas las bendiciones. Y ustedes fíjense que no dice Cristo en vida, sino Cristo en muerte. Es necesario la muerte del testador. Entonces, por el sacrificio de Cristo, recibimos la vida eterna. Y si no había muerte, tampoco iba a haber herencia, no iba a haber salvación. Y por eso fue el plan de Dios, así con su Hijo, para que se cumpla ese plan y para que en ese plan también se cumplan las promesas. Recordemos que creo que estaba tocando, no sé si esta semana o la semana pasada, los mismos judíos le decían al Señor, si eres hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Entonces, Satanás, usando distintas personas, distintos instrumentos, para hacerlo bajar de la cruz. Porque ese es el trabajo de Satanás, quiere hacer bajar de la cruz, en ese caso a Cristo, pero a nosotros también para que no tengamos esa bendición o esa herencia que el Padre tiene para nosotros. Dice en Lucas 22, 20, que va enganchado con este, dice así la palabra, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Vemos, la muerte, acá está mostrando, la muerte que nos dio herencia. Esta es mi sangre, dice, que es derramada por vosotros, a beneficio nuestro, a beneficio de la humanidad, a beneficio del pueblo judío en ese tiempo también. Entonces, la muerte es la que da herencia. Está mostrando claramente que por vosotros o a favor de vosotros es derramado. Y dice en 1 de Timoteo 2:5 exactamente quiero tocar, pero vamos a leer desde el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vemos acá la palabra, Jesucristo, hombre. Entonces, acá, cuando dice Jesucristo, hombre, es que está confirmando la encarnación de Cristo. Por eso dice Jesucristo, hombre. No pone la palabra solamente o el nombre Jesucristo, sino está diciendo Jesucristo hecho hombre. Entonces, cuando está diciendo esto, está confirmando que vino el Hijo de Dios encarnado, estuvo con nosotros encarnado. Dice en Juan 1:14, que lo leí el otro día, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces está confirmando la encarnación. Y cuando digo la encarnación, no solamente estoy diciendo tomó un cuerpo humano, estoy diciendo que está confirmando lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que decía que iba a venir el Mesías, y eso es lo que está confirmando. El Mesías quiere decir el Cristo, es lo mismo. Y Mesías quiere decir ungido, eso quiere decir, el ungido de Dios. Entonces lo envió el Señor, ¿para qué? Para que crean en Él, y todo el que se arrepiente, todo el que le acepta como el Salvador, entonces este va a recibir esa herencia que está preparada. Entonces esto se manifestó, y se manifestó, como dice la palabra, acá dice que se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
su debido tiempo. Nos preguntamos, ¿cuál es el debido tiempo? Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice esto la palabra. Después que Juan fue encarnado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos acá la palabra, el tiempo se ha cumplido. Entonces vino el Señor, ese es el cumplimiento o la consumación de los siglos, la final trompeta, el cumplimiento de los tiempos, como dice acá, diferentes expresiones está usando. Muchas veces uno intenta separar, y yo escucho algunos predicadores, algunos en su tiempo escuchaba, que siempre intentan separar, no, acá habla del reino, acá habla de la encarnación, acá habla de la resurrección, acá habla de la salvación, y siempre intenta separar, pero está hablando de lo mismo, está utilizando diferentes metáforas para entender la liberación del pecado, para entender el tiempo de la salvación. Y como dice acá la palabra, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentió y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué nos lleva al nuevo tiempo? El arrepentimiento, como lo dice acá, arrepentíos. Entonces, ese arrepentimiento es lo que te lleva a vivir en la presencia del Señor. Los que no se arrepintieron, como cuando le hablan a los fariseos, ellos no pudieron entrar al reino de Dios. Hay un tiempo, en el sentido literal, que vino la oportunidad para todo. Pero ¿quién puede entrar en el reino de Dios? El que se arrepiente solamente. Por eso, uno tiene que pedir perdón para sentir de esa misma esencia o sentir el reino de Dios, la liberación, que sienta que Dios está protegiendo tu vida, que sentí la liberación, que sentí la satisfacción, el gozo, la paz, la alegría, como siempre se dice. Pero para esto tiene que haber arrepentimiento. Si uno está duro de corazón, la palabra no le toca, uno no le acusa, pero uno le está pidiendo arrepentimiento para que te conmueva la palabra, para que eso te dé la liberación, porque, si vos estás sufriendo, yo puedo estar mirando y yo me puedo sentir bien, pero a mí no me va a afectar, sino que a uno, cuando tiene el corazón duro, le afecta a uno, ¿no? Porque siente esa amargura, siente ese vacío espiritual, ese motivo de vida, el sinsentido de esta vida, la depresión, la tristeza, la angustia, el tormento, la desesperación, y uno es el que pierde cuando no está haciendo efecto la palabra. Por eso dice, arrepentíos, dice, y creed en el Evangelio. Porque claramente cuando no se cree en el Evangelio está hablando de la incredulidad. Y eso es lo que tenemos que pedir perdón. Esa incredulidad que lleva a no sentirnos nada, a no sentir nada de la palabra, la liberación, el no esperar con ansia cada culto, el no esperar con ansia estar en comunión con el Señor. Entonces de esto está hablando. Y dice acá la palabra en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos, a su debido tiempo decía, y acá dice, en el cumplimiento de los tiempos. ¿Tiempo para qué? Como dice acá la palabra, para redimir a los que están bajo la ley, a los que están... en ese tiempo estaban bajo la ley, pero a los que están en sufrimiento, vemos, a los que están en sufrimiento, tiempo cumplido. Para redimir quiere decir también para perdonarnos, para libertar de esa opresión y de esa carga. Entonces, para nosotros nos sirve así. En el tiempo de los judíos, los que estaban todos bajo el yugo de la esclavitud de la ley, donde sentía solamente opresión, no había salvación, no había liberación. Pero para nosotros, nos redime, nos compra, nos liberta para perdonarnos, o sea, ser libre de ese yugo de opresión, de ese dolor de cabeza, de ese bloqueo. Dice acá la palabra, Lucas 17:20, vamos a engancharnos también, porque el cumplimiento de los tiempos tiene que ver con el reino, como dice la palabra. Y 17:20 de Lucas nos dice esto:
preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, le dice el Señor, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. ¿Por qué el reino de Dios está entre vosotros? El reinado de Dios o la presencia misma de Dios. Porque está hablando de su misma persona, Cristo. Yo soy el reino de Dios, porque yo tengo la misma esencia del Padre. Como leímos ayer en Colosenses 2, 7, 8, 9, por ahí, cuando decía que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Entonces vemos que simplemente Cristo lo que trae el Hijo de Dios es la misma esencia del Padre. Entonces, este reino que está en nosotros, o va a estar en nosotros, cuando realmente hay arrepentimiento, hermano. Porque cuando uno no siente la presencia del Señor, yo creo que ahí ya no tiene sentido el estar acá. No tiene sentido. No tiene sentido escuchar la palabra. No tiene sentido tu oración cuando venga arrepentimiento. Por eso uno le tiene que pedir primeramente ese arrepentimiento para que sienta el quiebre en su alma. Sienta ese quebrantamiento, sienta esa liberación, sienta la presencia del Señor, porque, ya digo, una cosa es hablar y otra cosa es sentirla. Entonces, una cosa se trata de ser hijo de Dios y otra cosa de hacer religión. Y eso es lo que no quiere el Señor. El Señor condenó a los fariseos porque vivían una vida religiosa, una vida de apariencia. Y nosotros realmente tenemos que sentir esa presencia del Señor cuando hablamos. ¿Es gozo? Sí, es gozo. ¿Es paz? Paz. O si no, simplemente cuando predicamos de algo que no sentimos, digo, por eso tenemos que pedir perdón todos, porque en algún momento nos sucede, somos mentirosos, somos hallados mentirosos. Entonces, esa es una falta con Dios. Vos decís, no, porque Dios te va a libertar y vos no sentís nada. Entonces ya estás mintiendo ahí y ya estás pecando. Estás pecando. ¿Por qué? Porque no lo estás sintiendo, no hay sinceridad. Porque todo el tiempo está opresionado, porque todo el tiempo uno está triste. Entonces, a ver, ¿de qué clase de poder hablamos? Entonces, por eso quiere la confesión de pecado, para que Dios habite en tu alma, domine esa esencia y seas libertado de ese espíritu de amargura, de esa opresión, de esa carga. Entonces, esto se va a reflejar, dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Y yo había colgado una vez una foto y, bueno, mostraba ahí una sonrisa, que no hay rostro que sea feo mientras haya una sonrisa, o algo así había escrito. Algo así había escrito. Siempre los rostros que sonríen, para mí son hermosos, ¿no? Porque expresan una alegría. Expresan en esa sonrisa la satisfacción, una vida alegre que llevan. Pero cuando en nuestro rostro simplemente reflejamos amargura, estamos reflejando el estado de nuestra alma. La amargura, la tristeza, la incredulidad, la insatisfacción. A ver, todo eso se refleja en nuestro rostro. Y eso no se puede fingir. Nuestro rostro, nos delata nuestra condición espiritual. Cuando estamos alegres, estamos contentos, ¿qué hacemos? Cantamos, estamos con sonrisa, estamos levantando a otras personas, nos sentimos bien, con ganas de vivir. Pero cuando perdés esa alegría, ya no tenés motivación, ya no tenés ganas de vivir, ya no le encontrás sentido a la palabra. La palabra, como dice, parece una tortura, lo dice la misma palabra del Señor. Tus palabras son gravosas, tus mandamientos son gravosos. Parece una tortura escuchar la palabra del Señor. Cuando nos está hablando algo para libertarnos simplemente y para hacernos sentir bien la satisfacción de tener el Hijo de Dios. Y si decimos que la esencia de Dios es gozo, paz, alegría y tenemos al Hijo, eso es lo que debemos reflejar. No el reino de las tinieblas, de opresión. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Y muchas veces la vida del creyente está así, en tristeza, en opresión, en amargura, el sinsentido de la vida. Parece que todo sería derrota al camino del Señor, pero en realidad es porque no estás tomando la cruz,
Porque cuando tomás la cruz y confesás, te sincerás con el Señor, le estás entregando las cargas. Y cuando le entregás las cargas, sale ese yugo de opresión y empieza a entrar el Espíritu de Dios a través de la palabra para hacerte sentir bien. Ahí otra vez recuperás esa sonrisa, esa alegría, ese, querer hablar con todos, el saludar. Porque, a ver, me pasó ayer que estaba trabajando por Palermo y llega un local. No saben lo que era ese local. Vendían mucho, trabajaban mucho, pero ¿qué? Hola, buen día. Contento, ¿no? Hola, va, soy de Rappi. ¿Usted cree que saludaron? No saludaron, estaban todos amargados. Encima estaba el patrón, un silencio, todos trabajando, pero con una amargura. Le digo, buen día, le digo otra vez. Soy de Rappi. Y me anota el código, me dio la mercadería, pero nunca saludaron. Es porque se sienten mal, personas oprimidas. Yo le dije a un muchacho que estaba afuera, yo no sé cómo pueden trabajar así. Mirá el patrón lleno de plata, pero mirá lo amargo que es ese tipo. La amargura que tienen los empleados con que están con esta persona. Ni siquiera, a ver, por decir, yo no pretendo que se ría el patrón, pero los patrones que saben tratar por lo menos le ponen una radio. Era un silencio, no había nada. Rostros amargados. Y eso me daba que pensar a mí, digo, ¿qué clase de rostro ponemos cuando vienen visitas, cuando vienen personas? Realmente, ¿qué clase de rostro estamos reflejando? ¿El rostro alegre o el rostro amargado? Entonces ahí es que va a hablar mucho de nosotros como creyentes. Nadie va a querer visitar la casa del amargado cuando una persona está siempre amargada. A mí no me da ganas de ir, digo la verdad. No me dan ganas de ir a sentarme, a charlar, porque ya veo que está con amargura de ánimo y te mira y siempre el rostro amargado y así, y sigue. Poco habla también, porque ¿qué va a decir? Si su mente está carburando solamente con la aflicción, con la tristeza, con lo que le domina a Satanás. Entonces, eso habla mucho de nosotros. Entonces, por eso tenemos que pedir perdón, para que cambie también nuestro estado espiritual y reflejemos lo que se habla en cada prédica, que ustedes lo hablan en cada prédica, por ejemplo, de las reuniones jóvenes. ¿Lo sienten realmente? Digo, a veces sí, a veces no, pero cuando no, sincerarse. Señor, perdóname, para poder yo predicar, para poder cumplir el ministerio, pero con alegría, que no me pidas cuenta. Esa prédica, dije, siempre me quedó pendiente, y lo tengo, algún día lo voy a compartir tal vez con ustedes nomás, pero el Señor pide cuenta cuando no hay servicio de corazón, cuando es todo obligado, y eso se nota, porque no está obrando el Espíritu de Dios, entonces no llega a nadie, no quebranta a nadie, no liberta a nadie, porque tu alma no está libre, y una persona que está cautiva no va a libertar a otra persona que está cautiva, porque los dos están en la misma cárcel. Y dice, un ciego no puede guiar a otro, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Esa es nuestra condición. Así cuando estamos amargados de ánimo. Y dice así la palabra también, Romanos 14, 17. Dice así la palabra, el reino de Dios no es comida ni bebida, lo que se hacía en la ley, lógicamente, sino justicia, paz y gozo. Entonces, lo que siempre decimos, el reino de Dios es sentir su presencia, sentir el gozo, sentir la liberación. Una palabra tan simple, pero creo que a muchos les cuesta sentir eso. Y entonces, esto nos está apuntando, como dice acá, y está separando. No se trata de cumplir religiosamente la comida y la bebida como los judíos. Y no se trata de cumplir religiosamente, a ver, llego al culto a horario, aunque está bien, llego al culto a horario, estoy en la oración, estoy cumpliendo el ministerio, estoy cumpliendo la palabra, siempre me sujeto. Pero si tu alma está en amargura, ¿de qué te sirve, hermano? Como dice en la palabra, esto, dice, diezman en el heno, el comino o algo así, la pimienta, dice, y dice que él quería arrepentimiento. Y dice, esto era necesario de hacer sin dejar hacer lo otro. O sea, necesario, ¿por qué?
Porque la palabra de la ley, cuando hay quebrantamiento, sirve, en el sentido de que vos le estás encauzando y dando un sentido al cumplimiento de la palabra de la ley. Cuando hay arrepentimiento, entonces a nosotros no nos sirve nada de cumplir horarios, de ser obediencia debida ahí a los que están en autoridad, a los que están guiando, en cumplir, sí, siempre te callás, pero por dentro estás comiendo veneno. No sirve tampoco eso, porque el Señor no te lo toma. Entonces, de ahí es trabajar para que lo hagamos con gozo y alegría de corazón. Trabajar nuestro pecado, pedir perdón, para que esa forma de cumplir en obediencia, que está bien por una parte, pero digo, ante Dios, si no hay limpieza de lo que tenés adentro, esa amargura, de esa incredulidad, de ese rechazo a la oración, rechazo a la palabra o lo que fuera, rechazo a ministerios, esa tristeza, todo eso no te va a servir si no hay arrepentimiento. Entonces, te va a servir solamente cuando cumplís, hermano, cuando cumplís tu ministerio, pero hay quebrantamiento de corazón. Dice así la palabra también, Colosenses 3:15, dice esto: y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, en vuestros corazones. La paz de Dios gobierna. Y eso es lo que tiene que reinar, estamos hablando de la esencia. Eso es lo que tiene que estar, gobernando la paz, la tranquilidad. Afuera la turbación, afuera la tristeza, afuera lo descontento, afuera la raíz de amargura, hermano. Pasemos al 8:10 de Hebreos. 8:10 de Hebreos. Vamos a tocar unos versículos nomás acá. Dice así la palabra: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. En la mente de ellos, dice, y sobre su corazón las escribiré. Entonces, la palabra del Señor la tiene que grabar en nuestra mente. Digo, ¿de dónde lo sacamos esto? El Viejo Testamento dice esto, y vamos a darle un sentido. Jeremías 31:33, que está citando este mismo versículo, dice: pondré dentro de ellos mi ley, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos mi pueblo. Entonces, el Señor no solamente quiere que esté escrito ahí en las hojas, ¿no?, en la Biblia, sino que quiere que quede grabado en nuestra mente esta palabra. Y cuando digo grabado, escribiré, dice, en su corazón, en su mente, lo que está diciendo es que quiere que more la palabra en abundancia, que esté dentro de tu alma, no fuera, que entre la palabra, que penetre, no que sea una tierra dura que no penetre, sino que penetre la palabra en tu vida y ese poder de Dios te traiga bendición, te traiga la liberación, te haga sentir bien. Por eso dice, escribir en su corazón. ¿Y a dónde está llegando la palabra? Está llegando a tu oído, pero entra realmente en tu pensamiento, entra realmente en el alma. A ver, 2 Corintios 3:3 dice así la palabra: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en la tabla de vuestros corazones. Vemos acá la palabra, no con tinta. ¿Por qué dice que no con tinta? Si alguno me lo puede responder, si sabe, si habrán escuchado, no con tinta, como dice, sino con el Espíritu de Dios. Y después dice, no en tablas de piedra, sino en los corazones. ¿Qué? No. Sí, la ley se refiere, a esto estamos hablando, pero ¿por qué decía no con tinta? Bueno, no con tinta lo dice porque en los pergaminos se escribía justamente con tinta, y no en la tabla de piedra, porque en el tiempo de la ley, ¿cómo fue? Grabado en piedra. Entonces se está refiriendo a la ley claramente, pero esa tinta tiene un sentido, por lo que los rollos de los pergaminos, ¿cómo se escribían? Con tinta. Entonces, eso está dando pie, una cosa le da pie a la otra. A ver, entonces dice, en tu corazón, en tu corazón. Entonces, una cosa es tener, como lo tenemos escrito nosotros en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia escrita, pero otra cosa es que esté acá adentro la palabra. Y eso
cuando digo adentro, es que la tenemos que atesorar. Y cuando digo atesorar, es tenerla en valor, en estima, porque es un tesoro la palabra. Atesorarla y guardarla, cumplirla. Cuando digo guardarla, es cumplirla. Entonces, en ese sentido tenemos que pedir también perdón, porque muchas veces, como escuchaba una vez un tema cristiano, la Biblia empolvada. Y la verdad que para muchos cristianos, la Biblia está empolvada. En el sentido que la usan solamente cuando llegan los días de culto, las traen, le sacan el polvo, entonces para decir, traigo Biblia. Y algunos usan el teléfono, y la realidad es que todo el tiempo usan el teléfono la Biblia. Pero, a ver, es como decir, traigo la Biblia, es como decir, bueno, aparento ser más hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque los hermanos me ven con una Biblia así de estudio. ¿Se acuerdan que en un tiempo todos compraban Biblia de estudio acá? A ver, y estaban nuevas, no se desarmaba ni una hoja, ni un rulo tenía, porque nunca la abrían, no sabían la palabra, simplemente la compraban porque la sierva decía, tienen que tener Biblia, tienen que comprar Biblia, ¿y qué pasaba? Todos iban a comprar Biblia MacArthur, Biblia carísima, pero nunca leían, ni siquiera leían, ya ni hablo de estudiar la palabra, ni siquiera leían. Entonces, tal vez para tirarse acá en un colchón te servía de almohada, eso sí, pero más allá no iba, esa es la realidad. ¿Cuántas Biblias quedaron acá de hermanos que se fueron? Otros también que compraban Biblia, y era costumbre, como la descuidaban, otros hermanos venían y tomaban prestado lo ajeno, ¿no? Y ya sabemos cómo es la historia. Pero también eso habla del valor que tienen que tener nosotros ustedes. Cuando usan el celular lo llevan para todos lados, ¿no? Si están acá, están escuchando música, están haciendo algo sobre la mesa, sobre la cocina, está el teléfono al lado. Ahora, cuando se van al otro ambiente o suben de piso, agarran su teléfono con ustedes y se van, ¿no? Digo, si eso se cumpliría en un 10% creo que con la misma Biblia, creo que conoceríamos bastante más, seríamos más crecidos. Pero acá nos habla mucho el Señor de decir, quiero que esté en tu mente esto grabado. Quiero que esté acá todo el tiempo, porque cuando está en tu pensamiento, eso es lo que va a dominar y a donde va tu pensamiento también va a ir la palabra. Va a ir la palabra, ¿por qué? Porque está grabada acá, como dice la palabra. Y cuando está grabada, quiere decir que también somos posesión del Señor. Grabada a fuego, ¿no? Como dice la palabra. Antes se grababa, o se graba todavía, en el sentido de poner un sello a un animal, ¿no? Con fuego. Pero así también cuando está sellado en nuestra alma, entonces lo que dice cuando llevamos la palabra es que somos propiedad de Dios, porque estamos llevando la palabra. Y dice así la palabra de Dios en Éxodo 24, 12. Éxodo 24, 12. Este es el último versículo que voy a leer, esto lo pienso dar el jueves. Éxodo 24, 12, va a ser mucho más completo, lógicamente. Dice, y el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Vemos acá la palabra. Le dice a Moisés, sube al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley. Acá hay otro simbolismo. ¿Por qué el Señor mandó o las grabó Él en tabla de piedra? La ley, su palabra, ¿por qué la grabó? Si pensamos un poquito nosotros, acá está mostrando la dureza del corazón del hombre. Corazón de piedra le está diciendo. Entonces graba en tabla de piedra reflejando el corazón duro de su pueblo. Y así está muchas veces nuestra condición. El Señor manda su palabra y la graba, pero en un corazón de piedra. Cuando no hay quebrantamiento, cuando no hay humillación,
simplemente quiere decir que reina la dureza. Entonces, ahí ya está reflejando la condición de la humanidad. Un corazón duro, un corazón no arrepentido. Entonces, como dice, por tu corazón duro, no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira, le dice a los judíos. Entonces, esa es la condición de muchos de nosotros, ¿no? Cuando estamos endurecidos, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay sentir nada, simplemente viene la palabra del Señor, la quiere grabar, pero la graba en un corazón de piedra, por la dureza, por la incredulidad. Y en eso tenemos que pedir mucho, pero mucho perdón. Amén. Seguimos mañana.